Hola, ¿qué tal a todos amigos? Mi nombre es Luis Antonio Saya Romero, soy estudiante de Ingeniería Electrónica en la Universidad de la Costa. En esta ocasión estoy aquí para hablarles sobre lo que es la televisión satelital, qué es, cómo funciona, cuáles son sus principales características, cuáles son los principales fabricantes que hay dentro de este comercio y un poco sobre lo que le depara el futuro a este método de transmisión. Entonces, sin más nada que añadir, empezamos con este video. Entonces, ¿qué es la televisión por satélite? Según el concepto que tenemos, decimos que la televisión por satélite es un método de transmisión televisiva consistente en retransmitir desde un satélite de comunicaciones una señal de televisión emitida desde un punto de la Tierra, de forma que ésta pueda llegar a otras partes del planeta, haciendo posible facilitar la difusión de la señal televisiva a través de grandes extensiones de terreno, independientemente de las condiciones geográficas o cartográficas que tenga la zona. Pero para poder hablar de la televisión satelital, tenemos que hablar primero sobre lo que lo que son las transmisiones satelitales en general. Estas transmisiones consisten básicamente en la emisión desde la Tierra, primeramente desde una estación emisora, una serie de ondas electromagnéticas que contienen el contenido televisivo hacia los satélites en la órbita espacial. Estos satélites lo que hacen es reenviar estas ondas electromagnéticas hacia otras zonas del mundo o a unas zonas específicas que tienen antenas receptoras y reciben estas señales. Ese es el concepto básico de lo que son las transmisiones satelitales y lo que da a pie para entender lo que es el funcionamiento más específico de este tipo de transmisiones. Muy bien, entonces, conociendo ya lo que es el concepto general de lo que es la televisión por satélite, podemos hablar sobre cuáles son las principales características que componen este medio de transmisión. Como primera característica observamos que se utilizan lo que son las bandas de frecuencias C y KU. Ahora, estas bandas de frecuencia tienen la ventaja de realizar el intercambio de datos a una velocidad bastante grande, en el orden de los gigahertz, siendo que para la banda C, este rango de frecuencia está desde los 4 a los 8 gigahertz, mientras que para la banda KU, este rango de frecuencia está desde los 12 a los 18 gigahertz. Esto significa que el contenido que se transmite a través de los satélites va a ser mucho mayor. Por ejemplo, usualmente en la transmisión de contenido televisivo, antiguamente, eh, se realizaba la transmisión de contenido de contenido televisivo a una resolución de 640 por 480. Ahora, con la televisión satelital, se puede realizar transmisión de contenido a 4K o a 8K, dependiendo obviamente del avance de los diferentes estudios o los diferentes creadores de contenido. Sin embargo, ya se ha alcanzado a ese punto. Otra de las principales características de este medio de transmisión es que son las grandes cantidades de terreno que puede cubrir este medio, esta forma de transmisión. Siendo que utilizando los satélites y estando estos en posiciones realmente altas, cuando estos reciben las señales provenientes de las estaciones emisoras, estos tienen la capacidad de amplificarlos y reenviarlos a una zona o a grandes zonas de terreno, a grandes terrenos. Esto es gracias a la altura a la que están ubicados, siendo que entre más alto se ubiquen los satélites, entre más alto orbiten en la Tierra, mucho más terrenos van a poder recibir estas señales. Se va a poder. Otra de las principales características que tienen estos medios es que, por lo general, que se puede considerar también una desventaja, es que son bastante costosos, siendo que solamente algunas empresas privadas y países
pueden financiar estas transmisiones o el lanzamiento de nuevos satélites, ya que es por lo general un medio muy costoso de sostener. Ahora hablemos un poco sobre lo que compone todo el sistema de televisión satelital en general. Observamos que hay 5 puntos claves que conforman todo este sistema. El primero de ellos es la programación. El segundo, el centro de emisión, los satélites, las antenas parabólicas y los receptores o decodificadores. Entonces, la programación es el contenido que se va a transmitir. Es lo que las televisoras, las empresas de televisión o los creadores de contenido en general crean. El producto, el video, todo el contenido visual o auditivo que se quiere emitir. Este contenido va directamente al centro de emisión. El centro de emisión lo que es la estación que se encarga de codificar este contenido televisivo y enviarlo hacia el satélite. Y el satélite, que es el que recibe y reenvía este contenido hacia las antenas receptoras, hacia las cabinas receptoras, que se encargan de redistribuir todo el contenido televisivo hacia los hogares o hacia el usuario final. Este contenido llega directamente hacia los receptores o los decodificadores, en nuestro caso, que se encargan de tomar el contenido que se ha transmitido, que está codificado, y decodificarlo de tal manera que se pueda visualizar dentro de la televisión. Estos son los 5 puntos que conforman todo el sistema de transmisión televisiva satelital. Muy bien. Entonces, ya que conocemos cuáles son los principales componentes que conforman todo el sistema de transmisión satelital en su totalidad, ahora procederemos a conocer más específicamente cuáles son los funcionamientos de cada uno de estos elementos y qué papel juegan dentro de todo el sistema. Entonces vemos que para el funcionamiento del sistema de transmisión, primero debe conocerse la posición ideal de los satélites. Estos deben estar situados en órbita geoestacionaria a unos aproximadamente 35.700 kilómetros sobre el ecuador terrestre. De esta manera, cada que orbitan alrededor de la Tierra, parecen que no se estuviesen moviendo, debido a que ellos giran con la misma Tierra. Esto es de vital importancia, ya que permite establecer puntos fijos de transmisión para las estaciones de transmisión. Es decir, que no hay que buscar ni trasladar constantemente estos puntos de transmisión. Otro aspecto que hay que tener en cuenta, de acuerdo a la posición de los satélites en general, es la cantidad de satélites que pueden haber en órbita. Esto es importante saberlo, ya que puede provocarse ciertas interferencias entre los mismos satélites, entre la información que transmiten y que reciben. Muy bien, entonces, ya con el satélite establecido, se inicia lo que es la transmisión desde la cabina de transmisión, desde el punto en tierra en el cual se envía el contenido televisivo hacia el satélite. Entonces, desde esta cabina se envía la señal, la onda electromagnética que contiene el contenido televisivo previamente modulado y a una frecuencia específica que está dentro de las bandas C y KU que previamente describí. Para poder realizar esta transmisión se requiere de antenas parabólicas de grandes dimensiones, debido a que entre más grandes sean estas antenas, con más precisión se va a poder dirigir la señal hacia el satélite. Otra ventaja que hay para el uso de estas antenas de gran dimensión es que estas también pueden permitir enviar la señal con mucha más potencia, lo cual significa que la señal que recibe el satélite va a tener mucha más calidad. Ya con la señal emitida desde la estación de transmisión, observamos que el satélite recibe la señal sintonizada a la frecuencia que acabo de describir, sea la banda de frecuencia C o la banda de frecuencia KU.
Un dato importante sobre los satélites es que dependiendo de la banda que utilicen pueden recibir cierta cantidad de señales simultáneamente, siendo que para la banda KU puede recibir hasta 32 emisiones de diferentes estaciones de emisión, y para la banda C hasta 24 emisiones simultáneamente. Entonces, cuando el satélite recibe esta señal, él la reenvía hacia la zona que está designada. De manera que cuando se retransmite la señal de vuelta a la Tierra, esta señal llega con la característica de ser bastante débil, debido al gran número de kilómetros que debe recorrer desde el espacio de donde es enviada hacia la Tierra. Entonces, para esto, en la cabina de recepción, en las estaciones de recepción de señal, se utilizan también antenas de gran amplitud para poder obtener en su totalidad la onda emitida, y en estas estaciones de recepción se realiza la posterior amplificación para poder obtener una señal de mejor calidad. Entonces, cuando la señal está dentro de la estación de recepción, hay dos posibilidades. La primera es que la señal sea enviada tal cual, de manera que es televisión libre. Cualquier persona puede acceder a ella de manera gratuita. Sin embargo, hay estaciones de recepción que funcionan para ciertas compañías de televisión paga, las cuales reciben las señales de los satélites encriptadas, desencriptadas, y las encriptan para ser redistribuidas al cliente, al usuario final, encriptadas, de manera que el decodificador que ellos tengan allá, perteneciente obviamente a la empresa prestadora del servicio, desencripte la señal que reciben y permitan al usuario observar el contenido televisivo que están recibiendo. Muy bien, entonces, ya conociendo cuál es el funcionamiento general de estos sistemas de transmisiones, podemos empezar a hablar un poco más sobre lo que es la clasificación, cuáles son las categorías en las que se divide la transmisión satelital. Y esto es muy interesante, ya que para clasificar este tipo de sistemas de transmisión se tiene en cuenta la arquitectura en la que están basados. De tal manera que estas arquitecturas están definidas en función del tipo de canal de retorno desde el usuario hacia la red. De manera que en función de dicho enlace predomina un estándar de transmisión y recepción. Esta es la base para poder describir los tres tipos principales de redes o de arquitectura básica para los sistemas de transmisión satelital. Entonces, conociendo ya que para las transmisiones satelitales la clasificación se realiza de acuerdo al tipo de arquitectura de redes que tenga, empezamos entonces hablando sobre el primer tipo, que son las redes unidireccionales. Estas son redes sin canal de retorno, solamente permiten servicios de difusión, por ejemplo, los servicios de distribución de televisión. Estos son los esquemas y arquitecturas más utilizados durante los años 80 y 90, de tal manera que era cuando se tenía únicamente acceso al contenido cuando no había interacción con el proveedor. Es decir, que este tipo de arquitecturas funcionan de una manera lineal, desde la estación de transmisión hacia el satélite y del satélite a la estación de recepción, que puede ser directamente el usuario final. El contenido era prácticamente libre. El segundo tipo de arquitectura del cual vamos a hablar ahora son las redes híbridas. Estas son redes con canal de retorno, que permiten la interacción directa con el servidor del servicio, valga la redundancia, pero con un canal de retorno a través de otra red diferente a la satelital, tradicionalmente una red telefónica, conmutada ya sea en RTB o RDSI. Este tipo de redes se basan en el estándar de transmisión DVB-S, o sea Digital Video Broadcasting, solo en el segmento de transmisión por señal satelital, sin retorno por el mismo.
Este tipo de redes permiten prestar servicios interactivos asimétricos, por ejemplo, la navegación por la web en Internet o redes VSAT de capacidad limitada y terminal sin capacidad de transmisión. Para este tipo de transmisión ya hay un segundo canal disponible, es decir, un canal de retorno. Entonces, utilizando esta arquitectura, aún se pueden seguir enviando señales televisivas a través de los satélites. Sin embargo, con este segundo canal ya se puede dar una interacción entre el usuario y el proveedor, permitiendo así la difusión de servicios como el servicio de Internet, que es muy beneficioso para estas empresas privadas. El tercer tipo de redes del cual vamos a hablar ahora son las redes bidireccionales. Estas son redes complejas, ya que es posible la comunicación en ambos sentidos a través del satélite. Normalmente la capacidad en el sentido de bajada es mucho mayor que en el sentido de subida, lo que lo representa como arquitectura de red simétrica. Este tipo de sistemas son generalmente utilizados para crear redes privadas virtuales para empresas con muchas sucursales, especialmente si estas sucursales están ubicadas en áreas rurales o de difícil acceso. Los satélites con terminales bidireccionales son bastante costosos y usan antenas mucho mayores para la transmisión y para la recepción, que deben ser instaladas por personal especializado, pero tienen la ventaja de que no dependen de otra red para el canal de retorno, es decir que la transmisión se realiza todo directamente dentro del mismo sistema, es decir, cabina de transmisión, satélites y cabina de recepción. Toda la información pasa a través de estos tres elementos. Ahora, conociendo ya un poco más sobre todo el funcionamiento de los sistemas satelitales, procederemos a hablar un poco sobre las ventajas y las desventajas que tienen estos sistemas. Para las ventajas, tenemos que pueden ser algunas de estas: la propagación, la disponibilidad, la comunicación y la cobertura. La propagación es debido a que suele ser menor en pérdidas de retardo al enviar información de una estación a otra, lo cual hace innecesario el uso de antenas y potencia de transmisión entre estas dos estaciones de transmisión. Es decir, que esta transmisión satelital funciona de manera que reemplaza a las antenas ubicadas en el área terrestre entre ambas estaciones de transmisión, lo cual abarata costos y, por ende, mejora la propagación de las señales. Hablando sobre disponibilidad, vemos que no es sensitiva a la distancia y además existe un gran ancho de banda disponible, tal y como lo mencioné antes, utilizando las bandas de frecuencia K, KUI y C. El ancho de banda es de alrededor de 50 a 60 MHz, lo cual es bastante grande, teniendo en cuenta que las distancias en las cuales recorre estas señales satelitales. En términos de comunicación, el sistema satelital tiene una gran ventaja, ya que permite transferencias de información a altas velocidades, en el orden de los kilobytes por segundo y hasta los megabytes por segundo, lo cual es ideal para comunicarse en puntos distantes y no fácilmente accesibles de forma geográfica. En términos de cobertura, eh, los satélites tienen una cobertura amplia y muy segura. Por lo tanto, la capacidad de transmitir información a grandes distancias no es pobre, lo cual engloba de manera general todas las características mencionadas sobre los sistemas satelitales y sobre la televisión satelital, que tiene la enorme ventaja de facilitar la llegada de las señales a los puntos de recepción y incluso con una mucho mayor calidad. Ahora, hablando sobre las desventajas que presentan este tipo de sistemas, vemos que una de las principales es el diseño de sistemas. Si bien sabemos que hay una buena cantidad de satélites orbitando alrededor de la Tierra que permiten y facilitan las comunicaciones, se puede resaltar el hecho de que no son suficientes y que se requiere un mayor número de satélites para que la cobertura global sea mucho mayor, lo cual complica un poco
el hecho de la instalación de estos satélites, ya que si bien recordamos, tenemos que recordar el hecho de que hay una cierta cantidad de satélites que pueden orbitar alrededor de la Tierra. Entonces hay que buscar un equilibrio o diseñar sistemas más eficientes que permitan la instalación de más satélites sin que se interfieran sin que interfieran entre ellos mismos durante las transmisiones. Otra de las grandes desventajas que posee este sistema de transmisión es el mantenimiento. Ya que estamos hablando de un satélite, obviamente estamos hablando de una enorme inversión. Estamos hablando de un sistema que es colocado en el espacio, por lo cual el acceso a estos sistemas no es muy fácil. Es posible, pero es costoso. Entonces, realizar el mantenimiento a estos sistemas puede llegar a ser bastante desventajoso para las empresas que los producen. Eh, por ende, lo cual nos lleva a la siguiente desventaja, que es el costo. Los costos de estos elementos son bastante altos, que van desde los 70 hasta los 350 millones de dólares americanos. Entonces, este alto costo, perdón, hace que los únicos que puedan financiar este tipo de proyectos sean o los gobiernos o empresas privadas. Eh, sí, empresas privadas. Otra de las grandes desventajas de estos sistemas es que tiene que ver con la velocidad de su desplazamiento. Ya que estamos hablando de sistemas que están colocados en órbita, en órbita de tal manera que giran de acuerdo a la Tierra, giran con la Tierra, intentar colocar estos sistemas en posiciones específicas puede llevar algún tiempo, ya que está jugando en su movimiento la rotación terrestre, lo cual hace bastante complicado el poder realizar los movimientos para estos sistemas. Hablando sobre empresas que prestan este servicio de televisión satelital, en términos internacionales podemos mencionar empresas como AT&T, Verizon, China Mobile o Movistar, entre bastantes otras. En el caso específico de Movistar, en Colombia, esta empresa es una de las principales proveedoras de televisión satelital, compitiendo directamente con empresas como DirecTV, que realiza televisión paga y que la cual este tipo de sistema ya fue descrito anteriormente. Empresas como Nokia o Philips que estuvieron durante la adopción de la TDT en Colombia promoviendo ciertos estándares, es decir, que ellos apoyaban directamente algunos estándares de TDT, proveyendo al país con nuevos equipos tecnológicos, con capacitaciones, con apoyo económico también con rebajas en los sistemas de transmisión y emisión, lo cual se hace ver que el interés de estas empresas porque se adopte la TDT, un producto de televisión de calidad, bastante aquí en Colombia. O sea, hay competencia establecida para esto al nivel mundial y se ve que el interés de las empresas es bastante alto. Para concluir esta exposición, quisiera mencionar que, nada, 1, 2, 3. Como conclusión general, la televisión satelital, perdón, ha sido un gran avance para las comunicaciones en general. No solamente la televisión satelital, la transmisión satelital como tal ha sido un gran avance en cuanto a comunicaciones. Ha permitido comunicarnos con zonas que usualmente, históricamente, nunca se habían podido comunicar debido a condiciones geográficas, debido a grandes extensiones, debido a la separación entre emisores y receptores. Entonces sí es una gran ventaja, sí ha sido de bastante ayuda para la interconexión entre todas las comunidades. Si bien es cierto que se ha avanzado, aún falta mucho más. Como ya lo mencioné antes, se requiere muchos más satélites para poder tener una cobertura completa en el planeta eh, para que se comuniquen todas las personas. Pero ya se está trabajando en la tecnología, ya se están realizando avances
no solamente en el performance o en la calidad de los sistemas satelitales, sino también en la manera en la que son transportados. Por ejemplo, la empresa SpaceX. Esta empresa ha logrado crear cohetes o sistemas de transporte espaciales a costos bastante relativamente baratos, lo cual permite que se realicen el envío de estos satélites al espacio con un costo mucho menor. De hecho, en Japón, recientemente se realizó el lanzamiento de un satélite el cual permite recibir estas señales, señales televisivas con una gran calidad. Es decir, cuando antes se realizaba transmisiones de contenido televisivo a una resolución de 640 por 480, una resolución estándar bastante antigua, ahora pueden realizar transmisiones televisivas a 4K o a 8K, lo cual habla mucho sobre el avance que se está realizando en esta materia. Obviamente los costos siguen siendo elevados, pero mientras avance el tiempo, estos costos pueden ser reducidos con el avance de la tecnología. Y entonces eso esperamos todos, que estas comunicaciones sigan en desarrollo y que en algún momento eh, pueda haber un sistema de comunicación satelital sólido que comunique a todas las personas del mundo. Sin nada más que decir, entonces, muchas gracias por su atención y que tengan un excelente día.